¿Dónde estabas? Solo fui a ver a mi mamá, no quería estar sola en este lugar. Este lugar es tu casa. Y no puedes estar saliendo sin permiso. ¿Sin permiso? Sí. Oye, eres mi esposo, no mi papá. No tengo por qué pedirte permiso. Mi amor, lo que pasa es que me preocupo mucho si no me dices a dónde vas. Mi vecino, qué bonita su esposa. Ay, qué bonita pareja hacen. Sí, ¿verdad? Es la luz de todos mis días. Hasta luego. Hasta luego. No trajiste tortillas. ¿Que tú por ellas? No, regrésate tú por ellas a la cocina. Me acabo de sentar. Regrésate por las tortillas a la cocina. Está frío. Cosme, hoy voy a llegar un poco tarde. Tengo unas cosas que hacer en la escuela y pues no me quedo. Oye, ¿sabes qué? De verdad, no te lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué? Pues que ya no vas a ir a la escuela. ¿Cómo? Sí, ya no vas a ir a la escuela. Pero tú me prometiste que yo iba a poder seguir estudiando. Mi amor, mi vida, cosita. Claro, yo te prometí muchas cosas, pero porque no eras mía. Ahora ya eres mía y haces lo que yo te diga. Mira, sabes que no entiendo por qué me estás diciendo todo eso, pero... ¿Ya viste la chapa nueva que tenemos en la puerta? Está buena, ¿no? Bueno, pues es para que no te andes saliendo de la casa sin mi consentimiento. Oye, yo no soy tuya. No puedes hacerme esto. No puedes tenerme aquí encerrada. ¿Qué te pasa? Pues si no estamos en la edad media... No se te ocurra volver a levantarme la voz. Los de Mendoza somos armas de tomar. Mi papá ya fue a la cárcel una vez porque se echó la vieja. Salió luego. Así que no me vuelvas a contradecir, ¿eh? ¿Entiendes? Si les dices a los papás, te mato igual. Ve por tortillas calientes a la cocina, por favor. ¿Nadia? Ay, ¿qué crees? Estoy a punto de salir al centro comercial a comprarme un traje de baño. Sí, tu papá me invitó a la playa. Ay, hija, estoy muy emocionada. Qué bien, ma. Hija, ¿estás bien? Sí, lo que pasa es que estaba dormida y el lindo de Cosme no quiso despertarme cuando se fue a trabajar. Me vio muy cansada. Me quedé dormidísima. Me encanta que consientan a mi niña. Oye, ¿y por qué no me acompañas al centro comercial? Ay, sí, para que me digas cómo se me ve el traje de baño. Ay, mija, ya sabes que yo soy tonta para escoger ropa. Ay, además tú tienes tan buen gusto. Hoy no puedo, ma, pero otro día tal vez tengo que hacer unas cosas de la escuela. Bueno, pues en otra ocasión será. Hija, ¿estás bien? ¿Cómo está mi princesita el día de hoy? ¿Cómo está mi amorcito? ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Mira. A ver. Cuéntame. ¿Qué fue lo que hizo la princesa del bosque encantado hoy? Cuéntame. No puedo creer que me hayas pegado de esa manera, Cosme. Que me hayas dejado aquí encerrada. Yo quiero salir, quiero seguir estudiando, quiero ver a mis papás. Por favor, entiéndeme. Ay. ¡Au! Me duele. Sí, claro que te duele. Porque es necesario que te duela para que aprendas que a mí no se me contradice. Yo quiero una mujer de casa, no una mujerzuela que anda por ahí, quién sabe dónde. Te dije que nada más iba a la escuela. Además, yo no le veo nada de malo si quiero ver a mis amigos. No me puedes tener todo el día encerrada. Tú te vas a quedar aquí encerrada porque este es tu lugar y tú perteneces aquí.
¿No me vas a dejar salir? Bueno. Conmigo puedes salir, si quieres, pero nada más conmigo. Pero esto no es lo que tú me prometiste. ¿Y tú crees que eso me importa? ¿Eh? Esto no es lo que me prometiste. ¿Cómo pudiste cambiar tanto? Cuando éramos novios no eras así. ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo no vine aquí a mi casa para estar escuchando melodramas absurdos. Oye. Espero que cuando regreses estés mejor. No, por favor, no, por favor. ¿Sabes? Quiero que cada vez que yo haga el amor con el hombre de mi vida, haya velas encendidas, todo a media luz. Ay, una tina con agua calientita y sales aromáticas. ¿Hablaste con ella de nuevo? Sí. ¿Te parece lógico? Siempre que le propongo que nos veamos pone una excusa. Ay, eso no es normal. Además, ni siquiera sabemos la dirección donde vive. Nunca nos la ha querido dar. Angélica, no debemos presionarla. Acuérdate que cuando nos casamos mi madre estuvo encima de nosotros y casi disuelve nuestro matrimonio. Prometimos no ser así con nuestra hija. Vamos a darle su tiempo, mi amor. Te tengo una sorpresa. Te cociné algo muy especial. A ver. Ahorita te lo traigo. Bueno. Uy, mi amor, ahora sí te esmeraste. ¡Wow, qué lindo! ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! A ver, vamos a ver qué tal. A ver, come. No tengo hambre, gracias. Come. No tengo Te hambre. estoy diciendo que comas. ¿Está bueno? ¿Todo bien? Sí, bueno. Todo eso lo hice con algunas cosas que trajiste, pero me faltaron algunos ingredientes. No sé si mañana haya la posibilidad de que yo pueda ir al mercado. Mañana cuando regrese del trabajo vamos juntos al mercado. Sí. Oye, ¿y hablaron mis papás otra vez? Yo creo que deberíamos ir a verlos solo para que se tranquilicen. Yo te dije que no. Pero es que entiéndelos. Yo siempre he estado muy cerca de ellos y que de repente no los vea por meses enteros. Déjame verlos solo una vez. Solo para decirles lo feliz que estoy y que no se preocupen por mí. Diga. Suegrito. ¿Cómo estás, suegrito? Qué gusto me da escucharlo. No, nadita no está, suegro. Se fue a casa de una vecinita a echarse un cafecito. Ya sabe cómo es su hija. Es pata de perro, aunque está aquí en la casa. Sí, suegro. Todo muy bien, estamos muy bien, muy contentos. ¿El sábado? Sí, yo creo que no hay ningún problema. Nos vemos el sábado. Oiga, pero espero que el sábado sí quede claro ya por fin que necesitamos que nos dejen solos. Pues estamos recién casados, suegrito. ¿Eh? Bueno.
Bueno, nos vemos el sábado. Adiós. Está claro que necesitamos que nos dejen solos, ¿verdad? Sí, está claro. Oye, Nadita, espero que no le vayas a decir nada a tus papás de lo que está pasando aquí entre nosotros. Porque es entre nosotros nada más, ¿verdad? Además, pues yo no creo que quieras poner en peligro a tu mamita chula. No, tú la quieres mucho, ¿no? Y pues es claro que yo soy capaz de hacer cualquier cosa para tenerte a ti aquí conmigo. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, no voy a decir nada. Casados. Casa de dos. Sí está claro, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y los bolillos? Ya te los traigo. Buenos vecinos. Hola. Ay, pero ¿qué le pasó? Está de malita, ¿no? Sí. Mi amorcito, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedes maquillar un poco los moretones? Porque se te ven muy feos. Sí. ¿No me entendiste? Pues entonces ve por el maquillaje rápido, ándale. ¿Qué tienes frío o qué? A ver, es un poquito inútil para hacer estas cosas. Ay, mi amor, ¿ya ves? ¿Ya ves? Ni siquiera sirves para ser mujer. ¿Qué le vamos a decir ahora a tus papis? Yo le quería dar la noticia a tu papá y a tu mamá de que ya vamos a ser papás, de que ellos van a ser abuelos muy pronto. Pero ni siquiera para eso sirves, mi amor. ¿No te puedes embarazar? Prometo que pronto me voy a embarazar. Tal vez, si pudiera ir con un ginecólogo. No me he sentido bien. Seas tonta. ¿Quién te dijo a ti que las mujeres tienen que ir a ver un ginecólogo para embarazarse? Mi mamá se embarazó sin ir a ver a ningún médico. Así es en los ranchos. A ver, tranquila, mi amor, tranquila. Además, ¿sabes qué? Yo no aceptaría que ningún médico tocara a mi mujercita. Ándale, maquíllate tú, así como antes te maquillabas como piruja. Para que tus papás piensen que todo está bien. Pero lo haces bien, ¿eh? Ay, corazón. ¿Cómo estás, Come? Qué gusto Gusto saludar. Igualmente, un placer siempre soy. Pase por... Te veo muy bien, ¿eh? Pásense. Te veo muy bien. Gracias, igualmente. Pase por favor. Ay, qué gusto verlos. ¿Todo bien? ¿Todo Te trajimos bien? un regalito. Ay, muchas gracias. Con todo el corazón. Gracias, qué Gracias. lindo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va el taller, Cosme? Bien, bien, muy bien. Cada vez tenemos más clientes. ¿Y tu hija? ¿Cómo van los estudios? Ya estás a punto de terminar los exámenes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, nosotros estamos muy bien. Estamos felices, estamos enamorados, estamos muy contentos y Nadita, pues, ¿qué les puedo decir? Es una princesa, ¿no la ven? Ay, ¿Es cierto, hijita? ¿Estás contenta? Sí, papá. De hecho, estamos tan contentos que estamos aquí en realidad para que nadie les diga algo. Sí. Díselos, mi amor. Bueno, yo quería decirles que ya no quiero que me visiten ni que me hablen. hija, pero no nos puedes pedir eso. Eres nuestra única hija. Sí, mamá, pero una vez mi papá me dijo que cuando te casas, pues ya es otra cosa y yo ya no vivo aquí, así que ya no quiero que se metan en mi vida. Sí, hija. Mira, no queremos entrometernos y comprendo que tú tienes tu propia vida. Oye, pero es normal que entre padres e hijos compartamos las cosas, ¿no creen? Claro, además convivir no significa entrometerse, hija. Yo ya no quiero verlos y tampoco quiero que se metan en mi vida. Es mejor así. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Es su decisión.
Oye, pues yo creo que sí nos fue muy bien esta vez con tus papás, ¿no? A mí me parece que ahora sí les quedó claro que tú eres mi mujer y de nadie más. Qué bueno, mi amor. Ahora sí por fin vamos a estar juntos los dos, solitos. No quiero que me digas que no. Te digo, Mari, es como si yo me estuviera viendo en un espejo del pasado. Así me veía yo, con la mirada vacía, siempre esquivando la mirada de los demás. Mira, si tú la convences de que ponga la denuncia, bueno, ya es otra cosa. Entonces Fundación Tamar puede entrar en acción. Tienes que hablar con ella. Pero mira, a mí el marido me da mucho miedo. Me recuerda al infeliz de Pascual. Mira, me pongo toda chinita. Bueno, piénsalo. No la puedes dejar abandonada. Es más, mira, si quieres yo te acompaño. Acuérdate lo que tú sentías cuando estabas sola. Quería como morirme. Entonces, ya entiendes lo que le está pasando a esa chica. Mira que sí lo sé. No estás sola. Lo seguiremos intentando. Nadia, por favor, haz algo para arreglar tu aspecto. Mira nada más cómo estás. ¿Sabes qué pareces? Pareces una de esas mujeres vagabundas que andan por la calle. Ya ni siquiera te me antojas. Ya no me excitas. Ni siquiera sirves para darme hijos. Creo que estoy embarazada. Tal vez si pudieras comprarme una prueba para estar seguros. No, Nadia, ya no. Ya es demasiado tarde. Porque yo ya tengo otra mujer que me va a dar hijos. ¿Cómo que otra mujer? Sí, otra mujer que estás tontita o que no tiene nada aquí en la cabeza o qué. ¿Cómo puedes tener otra mujer si estás casado conmigo? Pues sí, pero tú no me dabas hijos. ¿Qué querías, que me quedara esperándote toda la vida? Pues yo tengo necesidades. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Alguien a casa, ¿no? No. Cosme, por favor, no te vayas. No me dejes aquí encerrada, por favor. Por favor. Vecina, ¿está ahí? Vecina, ¿está ahí? ¿Quién es? Soy yo, Rosario, su vecina. Nos hemos visto aquí abajo varias veces. Oiga, hace rato vine con una amiga y le dejó una tarjeta abajo de la puerta. ¿La vio? Sí. ¿Por qué no abre la puerta y platicamos? No puedo salir. Él me deja con el cerrojo puesto. No puedo salir. ¿Se le ofrece algo? ¿La puedo ayudar en algo? Váyase de aquí, por favor. Pero ¿cómo la voy a dejar aquí solita? Él le pega, ¿verdad? Yo le vi los moretones el otro día. Váyase, por favor. Me va a meter en un problema más grande. Te lo suplico, váyase. Y no me sentí nada bien de dejarla ahí solita y a su suerte. Está aterrada, Mari. Mira, lo escucho en su voz. Se le nota el nudo en la garganta. Lo único que se me ocurre hacer es ir a esa casa y enfrentar al desgraciado. Encararlo, que nos diga qué está pasando ahí. Ay, hasta te crees que nos va a decir. Y luego esos hombres que golpean a sus mujeres son muy buenos actores. Estoy segura que nadie sabe el infierno que está viviendo esa chiquita en su casa. No. ¿Cómo es posible que tengan tanto miedo y se alejen tanto del mundo? Pues así es, Mari. Y tú lo sabes de sobra. Te aíslas, te metes en tu propio mundo y te vuelves tan buena aparentando que todo está bien que nadie nota que te la estás pasando mal entre las cuatro paredes de tu casa. Te aíslas de tal manera que solo tú cargas con ese infierno que es tu vida diaria. No, es terrible. No.
Eso, Nadia, eso. Así me gusta, que me tenga siempre limpiecita la cama cuando... A mí no me gusta tu cara cuando te estoy hablando, ¿eh? Si me vas a pegar, pégame. Pégame de una vez y acabemos con esto por hoy. Vecina, por favor, llame a mis papás a este número. Dígales que me tienen encerrada. ¿Qué haces? Vine por agua. Con el embarazo me mareo mucho y me da sed. Regrésate a la cama. Sí. Tú sabes que no me gusta que andes como ratoncita mirando en la casa. Órale. Vecina está ahí. Sí, aquí estoy. Lea esto, por favor. No se preocupe, yo ahorita les hablo. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Subió a tocarle a su esposa para ver si me acompañaba al tianguis, pero no está, ¿verdad? Nadie me abre. No, ¿no está? Bueno, dígale que luego vengo, que después le enseño todo lo del tianguis. ¡Ay, qué bueno que llegaron! ¿Usted lo llamó, señora? Sí, yo fui, yo les llamé. Ay, Muchas gracias. pasa, por favor, venga. Me está pasando algo muy malo. Pásele, por favor. Señor, pásele. Allá arriba. ¿Arriba? Nomás la oye aquí arriba. ¿Por aquí? Sí. ¡Abre la puerta, desgraciado! Si dices algo, te mato. ¡Abre la puerta! Shh. ¿Qué pasó, suegrito? ¿Por qué grita así? Tío, ¿qué son esos modos, hombre? ¿Dónde está mi hija? A ver, tranquilo. ¿Dónde está mi hija? No sé dónde está. Se fue hace como 5 minutos. Se fue con una amiga. Me dijo que iban a hacer un trabajo. No sé. Ya saben cómo es esa hija suya, hombre. Nunca pone un pie en esta casa, de verdad. No es cierto. Yo la vi ahorita, está aquí. No, le saca... A ver, por favor, ¿cómo le van a creer a la señora? Les acabo de decir que hace 5 minutos se fue y no sé a dónde se fue. Me dijo que iba a hacer un trabajo a casa de alguien, de verdad. Es más, ¿saben qué? Me hubiera encantado, de verdad, que estuviera aquí cuando llegaron ustedes. Porque les queremos dar una noticia. Lo que pasa es que pues está embarazada. Estamos esperando un hijo. Va a ser abuelo. ¡Ah, qué gusto! Entonces, aquí los esperamos, ¿de acuerdo? Para que ella regrese. Ey, yo también me tengo que ir. Muy bien. Y quedé de pasar a recogerla porque, pues ya sabe que no me gusta que ande en microbuses. Ella está muy bonita y muy peligrosa. Entonces la vamos a esperar allá abajo. Le estoy diciendo que no hace falta. La vamos a esperar allá abajo. Pero no hace falta, les estoy diciendo que se las llevo mañana. Papá, no te vayas. ¡Hija! ¡Suéltala o no respondo! Papi, por favor, déjala. Por favor, déjala. Yo ahorita les digo que se vayan. Si no se largan de aquí, la mato. Ya le dije a nadie que no voy a tocar el corazón. Yo ya llamé a la policía. Ya vienen para acá.
basura. Mira nada más que te hicieron, hija. ¿Qué tienes, mamá? ¿Estás bien? Corazón. Gracias a Dios. Gracias, está bien, todo está bien. ¿Por qué no nos dijiste nada? Nunca nos hablaste por teléfono. Porque el miedo me hizo muda, mamá. Como a todas, el miedo nos impide pedir auxilio. Lo bueno es que tú ya estás bien, hija. Eso es lo importante. El doctor dice que tienes que cuidarte por tu embarazo y aparte tienes anemia. Pero es que yo no sé si voy a poder olvidar el horror que viví con Cosme, papá. Solo espero que este hijo no sea una niña. No, no digas eso. Cuando tú naciste y nos dijeron que eras una niña, ese fue el momento más feliz de nuestras vidas. Olvídalo ya, hija. Va a pasar muchos años en la cárcel gracias a tu denuncia y gracias a todas las personas de Fundación Tamar. Gracias. Tienes que seguir viniendo. Es muy importante que platiquemos. ¿Y ustedes qué van a saber de lo que yo viví? Más de lo que te imaginas. Yo también tuve un matrimonio violento. Y aquí estoy, contándolo. Todas nosotras hemos tenido vidas violentas. Y aquí estamos, tratando de estar mejor. A veces pienso que somos como las palmeras. Que por más que las tormentas nos quieran doblar, tenemos la fuerza de enderezarnos y de seguir creciendo. Derechito hasta las nubes. De hecho, eso significa Tamar, palmera. Siento que te abandonamos, hija. Debimos haber insistido más en verte, en localizarte. No, papá. No te culpes. Lo importante es que ya estamos aquí. Y ahora solo nos queda ver para adelante. Esperando la llegada del nieto.